Yo es que me gusta ver la sociedad en términos de clases sociales, porque cuando dices el sector privado se ha apretado el cinturón. Por cierto, la deuda privada supone más la de las empresas en torno al 100% del PIB, y si juntas ya la de las familias lo supera ampliamente, sigue siendo la mayor. Pero cuando hablas de se han apretado el cinturón, no es cierto, porque en la realidad, en la sociedad hay un sector que a pesar de la crisis ha seguido haciéndose no más rico, mucho más rico, y las consecuencias, a todos los efectos, la estamos pagando la mayoría de asalariados, la gente más humilde. También se refleja en el tema de la deuda. Es decir, ahora mismo el Estado está aumentando la deuda y está generando un negocio excelente para los bancos, porque entre otras cosas le baja los impuestos a los que más tienen, y no llega a financiar realmente las necesidades sociales que hay. Es decir, no es cierto que aquí todo el mundo esté saliendo parado de la misma manera. Hay clases sociales y están afectadas de distinta manera. Y hay un problema ahí, termino con esta intervención, de fondo, que es el que decía al principio. El problema de fondo es que esta sociedad es capitalista y reparte la riqueza y las deudas desigualmente. Sí, le caen siempre a una parte y a la otra. Si aceptamos eso, pues ya está. Eso es lo que aceptamos. El problema es que el modelo que nos proponéis desde Izquierda Unida ya ha colapsado. No sé si lo recuerdas. Sí, en el 90 hubo un gran colapso de todo un sistema económico que proponéis desde Izquierda Unida, y entonces eso... Pero ya vuelvo a Belén Descartago. El problema es a quién beneficia lo que hacen. Sobre todo los grandes beneficiados de la flexibilidad que ha habido con los tipos de interés han sido los bancos, que han podido salir airosos de una crisis que les hubiera llevado a la quiebra si no hubiera sido por el respaldo público. Desde el punto de vista de la mayoría de la sociedad, de los trabajadores, ¿qué estamos viviendo? Pues que cada vez te explotan más, que los salarios son peores, que el paro se ha cronificado a un nivel superior del que teníamos hace 10 años. Y la perspectiva de futuro es que la deuda va a seguir siendo grande y efectivamente la vamos a tener como una espada de Damocles, y si mañana suben los tipos de interés va a saltar todo por los aires, pero la que están pagando a costa de explotar más intensamente a los trabajadores. De hecho, cada plan de rescate, cada plan que se está planteando de rescate va vinculado a memorándums que incluyen un incremento de la explotación, de la precariedad laboral, etcétera, y basta ver la realidad de los trabajadores. Hoy un 16% son pobres. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que garantizar los beneficios habituales y el pago de las deudas acumuladas de las empresas, del Estado, de todo. Y eso es lo que hay que romper, y eso me imagino que habrá tiempo de hablar. Esa propuesta de más empleo privado. Todos estamos de acuerdo en que hay que crear más empleo. El apellido es que el privado ya está demostrado. 6 millones de parados. Tiene que intervenir el Estado para que no esté en la miseria absoluta la mayor parte de la gente. Y en una sociedad donde 3 personas tienen la misma riqueza... Lo mejor es que todos sean empleados públicos, ¿no? Para colapsar como en los 90. No te he interrumpido cuando has hablado. Una sociedad que 3 personas tienen la misma riqueza que 14 millones, el 30% de la población, no va a funcionar. Ya te está diciendo por dónde va. El capitalismo es excelente, acumulando riqueza en un polo y miseria en el otro. Y eso es lo que estamos viviendo. Si queremos resolver estos problemas, yo niego la mayor. Es decir, el problema es que tenemos que enfrentarnos a la realidad que este sistema social no funciona. Que incluso de la deuda está haciendo un excelente negocio. Los bancos están ganando del Estado una enorme cantidad de dinero, les viene muy bien, porque ese dinero no tendrían donde invertirlo rentablemente actualmente. Entonces, para mí hay que darle la vuelta a la tortilla, es decir, lo que necesitamos es tomar medidas como no pagar la deuda, que sea ilegítima y se demuestre ilegítima, subir los impuestos a las rentas más altas y, sobre todo, tomar el control con la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Eso es lo que puede cambiar las cosas. Lo demás es literatura que no nos va a llevarnos al comunismo, que ya colapsó en los 90, ¿no? Interesante que yo quería decir nada más que no hace falta irse al 1990. Si la dificultad para tener pleno empleo fuera el problema de la dificultad para contratar, deberíamos tener pleno empleo hace mucho tiempo, porque además cada vez se contrata más. 40 millones de contrataciones al año, que yo recuerde, o 50, no sé, ya me pierdo con las cifras. Claro, son 20 contratos por trabajador al año, ¿no? Como ya sabemos que funciona. Es que ese el problema no está ahí, el problema es que no nos queda más remedio que reconocer la realidad de que esto es el capitalismo. El capitalismo básicamente lo que se dedica es a sacar beneficio privado. Y lo hace muy bien, porque cada vez los ricos son más ricos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Por dónde podemos romper? Pues no pretender que el tigre se haga vegetariano. Será mejor abordar el problema de fondo. Y el problema de fondo es que las grandes empresas, el gran oligopolio privado que decide en la banca, en la gran industria, las 4.000 y pico empresas que deciden todo en el Estado español, y de ellas en realidad un centenar, pues no sean privadas, sino sean públicas. La banca administra los ahorros de la sociedad. Pues que sea público y gestionado democráticamente. Yo no estoy defendiendo... ¿Banca pública eran todas las cajas de ahorro que han quebrado en España? Han sido públicas, gestionadas por vamos a seguir, señores, vamos a seguir escuchando a Jordi para que se explique. Esperaba ese argumento, es que llevo años debatiendo estos temas y realmente ahora que quebró el Popular me quedé más tranquilo porque por fin se ha demostrado
demostrado que el problema no era de las cajas, era del sistema bancario. Efectivamente, el error de las cajas fue actuar como bancos en el peor sentido de la expresión y no como una banca pública frente a todo el sistema de cajas de ahorro público. Entonces, todos están siendo rescatados. El propio Santander, sin la barra libre de crédito que ha dado el Banco Central Europeo estos años, estaría en un aprieto muy serio. A lo que voy. Los sistemas, grandes empresas privadas que son oligopolios, de que grandes accionistas les permiten vivir del agua, de la gestión de la electricidad, de los temas que son vitales, ni los cuatro aquí juntando nuestros ahorros podemos montar una petroquímica o una eléctrica o una petrolera. Evidentemente no, lo del libre mercado se lo creerá pues en los mundos de Yuppie, quizás existirá, en la realidad no existe. Pues lo que hay que hacer es romper eso, y romper eso implica plantearse por primera vez un cambio en las relaciones de propiedad, retomar ideas, yo defiendo una opción socialista frente a la capitalista, y creo que es la única manera de ir al fondo de los problemas. Lo demás de la deuda es inevitable, es decir, es imposible pagar toda la deuda que han acumulado España o los estados ahora mismo que forman la Unión Europea. La cuestión es quién paga esa deuda. Y el impago es una manera de resolverlo a favor de la gente más humilde. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que estamos haciendo es exprimir a la gente trabajadora para pagar y beneficiar sobre todo a la banca privada, que es la gran tenedora de esos fondos y de esos bonos y las rentas más altas. Impagarla es que paguen los grandes accionistas de los bancos esa deuda que hay acumulada. Y yo estoy por esa labor. Eso va unido a nacionalizar la banca, porque si no, no controlas las herramientas. Lo tenemos que dejar por su participación. Evidentemente, la deuda pública, la deuda privada, la economía en España, en otros tantos rincones del mundo, da para mucho y mucho debate. Javier Arias Borque, José Carlos Rodríguez, muchas gracias. Iván Ayala, Jordi Square y por supuesto gracias también a los telespectadores.